Y luego intentarán encarcelarme, a mí y a personas como yo. Siempre ocurre lo mismo. A esta altura de mi vida, sinceramente, ya no comprendo lo que sucede. Nada tiene sentido. ¿Por qué se abrieron las fronteras y se permitió la entrada masiva de sustancias como el fentanilo? ¿Por qué Biden decidió cancelar el oleoducto Keystone XL? Sin embargo, creo que el problema más grave al que Estados Unidos se enfrenta hoy es la crisis de las pensiones. ¿Sabían que nuestros fondos de pensiones están prácticamente vacíos? He estado escribiendo sobre esto durante mucho tiempo, y esta es precisamente la razón por la que no ahorro dinero de forma tradicional. Porque en 1971 el dólar se convirtió en una deuda y con eso vinieron los impuestos. Este es el tipo de educación financiera real que nunca enseñan en las escuelas. Existen tres tipos de personas cuando hablamos de dinero: los inversionistas, los comerciantes y los especuladores. Yo soy un inversionista, no soy un comerciante. Un comerciante compra y vende, como alguien que compra una casa solo para revenderla más cara, lo que comúnmente se llama volteo de propiedades. Por otro lado, los especuladores son jugadores de apuestas. La mayoría de las personas que persiguen criptomonedas como Dogecoin o Bitcoin son especuladores, es decir, apuestan con la esperanza de que su valor aumente. Yo no hago eso. Soy un inversionista. ¿Saben por qué muchos están perdiendo dinero ahora? Porque no son comerciantes. Están especulando. Y para entender todo esto, tenemos que retroceder al año 1944, cuando se firmó el acuerdo de Bretton Woods. En ese año, en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, el gobierno de Estados Unidos prometió respaldar el dólar con oro. Pero como bien sabemos, el gobierno de Estados Unidos ha mentido en más de una ocasión. En aquel momento, todos aceptaron el dólar porque supuestamente era tan bueno como el oro. Sin embargo, ¿por qué deberían ahorrar dinero si, después de 1971, la Reserva Federal, que no es un banco ni es federal y no tiene reservas reales, comenzó a imprimir billetes sin respaldo real? Quienes ahorran dinero de forma tradicional están perdiendo, y los maestros en las escuelas aún enseñan que ahorrar es la clave del éxito. Pero el sistema no funciona así. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, el de Japón y el de China, desean eliminar el dinero físico. Actualmente, el único modo en que el dinero circula es a través de los bancos comerciales como Wells Fargo y Bank of America. La Reserva Federal imprime el dinero y se lo entrega a estos bancos, que lo prestan a las personas. Pero si lanzan una moneda digital como la FedCoin, no necesitarán a estos bancos. En ese momento, los préstamos tradicionales, como los de tarjetas de crédito o hipotecas, pasarían a otro sistema, uno más controlado. Esto nos lleva a sistemas más centralizados y peligrosos, como el ingreso básico universal. Cuando te envían un cheque de estímulo directamente, están demostrando que ya no necesitan intermediarios para darte dinero. Todo estará bajo su control. Lo que piensas, lo que consumes, cuánto ganas, en qué gastas, a dónde viajas, lo sabrán todo sobre ti. Eso es totalitarismo. Entre 1960 y 1980, mi generación, la generación de los baby boomers, no confiaba en la bolsa de valores. En mi juventud, invertir en acciones se consideraba un juego de apuestas. Pero hoy en día, casi todo el mundo invierte en la bolsa. ¿Y cómo sucedió eso? En 1974 introdujeron el sistema de planes de retiro como el 401(k). Yo nunca invertiría en uno de esos planes. No lo toco ni lo tocaré jamás. Pero yo no necesito hacer eso porque como emprendedor creo mis propios activos. Esa es la clave, invertir en lo que realmente genera valor. Implementaron esas estrategias porque mi generación no invertía en acciones y por eso, entre 1960 y 1980, muchos desconfiaban del mercado de valores. Entonces, en 1974, surgió el Plan 401(k) para incentivar las inversiones. Pero en 1987 la bolsa colapsó, y fue entonces cuando Alan Greenspan, de la Reserva Federal, intervino. Recordemos que la Reserva Federal no es una institución gubernamental ni 100% americana. Greenspan implementó algo conocido como el Plunge Protection Team, equipo de protección contra caídas, también llamado el respaldo de Greenspan. Su misión era evitar que el mercado colapsara por completo. Cada vez que las acciones caían, este equipo intervenía para estabilizar el sistema. Por eso, mi generación, los baby boomers,
Empezó a pensar que no había de qué preocuparse, porque siempre había un rescate. En la actualidad, muchas empresas estadounidenses se asemejan a lo que denominamos empresas zombies. Están en quiebra técnica, pero continúan operando gracias al respaldo de la Reserva Federal y el gobierno. Esto, en esencia, es una forma de comunismo encubierto. Por otro lado, mientras las acciones están protegidas, el oro se presenta como una inversión sólida, ya que los bancos centrales de todo el mundo poseen grandes reservas de este metal precioso. No permitirán que su valor disminuya drásticamente. La situación con la plata resulta interesante. Mientras el oro se acumula, la plata experimenta una creciente demanda, y su valor se eleva debido a sus múltiples aplicaciones industriales. En cuanto a las criptomonedas, la situación es diferente. El mercado criptográfico podría sufrir un colapso, pues la Reserva Federal y otros bancos centrales no las respaldan. Si algún día se lanza una Fedcoin o una moneda digital china como el yuan digital, esto podría destruir al Bitcoin. Por ello, afirmo que todo el sistema está manipulado. En la década de 1980, los hermanos Hunt, de Texas, intentaron controlar el mercado de la plata manipulando su precio. Consiguieron que el precio de la plata ascendiera hasta los $50 la onza, pero todo se desplomó poco después. Este es un claro ejemplo de cómo los mercados son manipulados, y por ello debemos ser más estratégicos en nuestras decisiones financieras. Si la Fedcoin llega a establecerse, entidades financieras como Wells Fargo podrían desaparecer. No afirmo que esto ocurrirá mañana, pero es una posibilidad. Si eso sucediera, me afectaría, ya que mi estrategia se basa en mi excelente historial crediticio. Por ejemplo, la semana pasada, mi socio Ken Malroy y yo obtuvimos un préstamo de $160 millones. Así es como el dinero ingresa al sistema. Los capitalistas como nosotros solicitamos préstamos para invertir. Sin embargo, los maestros de escuela, en su mayoría, apenas pueden obtener una tarjeta de crédito, a pesar de que pueden endeudarse con préstamos estudiantiles. ¿Y qué estafa son esos préstamos? La diferencia radica en que yo utilizo la deuda para adquirir activos, y al hacerlo correctamente, evito el pago de impuestos. Pero, por supuesto, eso jamás te lo enseñarán en la escuela. El sistema educativo no está diseñado para que comprendas el funcionamiento del dinero. Un activo es un sustantivo, como una casa, mientras que el flujo de efectivo es un verbo. Para saber si algo es un activo o un pasivo, necesitas analizar cómo interactúan. Si el dinero sale de tu bolsillo, es un pasivo. Si el dinero entra, es un activo. Yo poseo 7.000 propiedades de alquiler. Esos son activos. Cada mes, el flujo de dinero ingresa a mis cuentas. Por otro lado, muchas personas compran grandes casas en zonas exclusivas, pero el dinero fluye constantemente hacia afuera, y poco a poco se arruinan. Otro aspecto que muchas personas no comprenden es que el mayor gasto que tienen no es la hipoteca ni los servicios, son los impuestos. La razón por la que los ricos no trabajan por dinero es porque saben que su mayor enemigo es la carga fiscal. Existen 3 tipos de ingresos: el ingreso laboral, el ingreso de cartera y el ingreso pasivo. El ingreso laboral es el dinero que obtienes trabajando. Si eres médico, programador o tienes un empleo, eso es ingreso laboral. Por otro lado, el ingreso de cartera se genera cuando compras algo a un precio y lo vendes a uno más alto, como acciones de Apple que compras a $10 y vendes a 20. Eso se llama ganancia de capital. Finalmente, el ingreso pasivo es el flujo de efectivo que obtienes sin tener que trabajar constantemente, y la ventaja es que este tipo de ingreso, en la mayoría de los casos, no paga impuestos. Por eso, cuando la gente exige más impuestos a los ricos, yo pienso, buena suerte con eso, porque los ricos no dependen de un salario. Los ricos poseen activos. En las escuelas, lamentablemente, no se enseña nada sobre esto. Te hablan de complejas fórmulas matemáticas, historia antigua e incluso literatura, pero cuando se trata de finanzas personales, el silencio es absoluto. La mayoría de las familias envían a sus hijos a estudiar para conseguir buenos empleos, creyendo que un título universitario es la clave del éxito. Y aunque obtener un buen empleo es importante, jamás les enseñan cómo manejar el dinero de manera estratégica ni cómo aprovechar las leyes fiscales a su favor. El sistema educativo prepara empleados, no emprendedores. Enseñan a los jóvenes a trabajar para ganar un salario, pero no a construir activos que generen ingresos. Se les dice, trabaja duro, ahorra y algún día podrás jubilarte tranquilo.
Pero, ¿cuántos realmente logran hacerlo? Lo que nunca mencionan es que, mientras tú trabajas para ganar dinero, otros trabajan para que su dinero genere aún más riqueza. Por ejemplo, yo puedo generar $1.000.000 y pagar 0 impuestos, porque utilizo los beneficios fiscales al invertir en activos. McDonald's, por ejemplo, no solo vende hamburguesas, es propietario de cientos de propiedades inmobiliarias. Esta inversión en bienes raíces les permite pagar pocos o ningún impuesto. Cuando regresé de Vietnam en 1973, mi padre pobre me dijo: «Obtén un MBA para que consigas un buen empleo». Mi padre rico, en cambio, se rió y me dijo: «Si obtienes un MBA, solo terminarás trabajando para otra persona. Si quieres ser rico, toma un curso sobre bienes raíces». Le pregunté por qué, y él me explicó: «El sector inmobiliario te enseña a utilizar la deuda como capital. Si entiendes cómo funciona la deuda, nunca más dirás que no puedes permitirte algo». Después del colapso financiero de 2008, los bancos me otorgaron $300 millones exentos de impuestos para adquirir propiedades que otros habían perdido. ¿Y por qué las perdieron? Porque compraron a precios exorbitantes, ignorando las señales de un derrumbe inminente. La burbuja del mercado inmobiliario se expandió debido al mercado de derivados y a las hipotecas de alto riesgo. Los más precavidos esperaron hasta que todo se desplomó, y en ese momento adquirimos propiedades a precios bajos. La Reserva Federal y el Tesoro necesitaban inversionistas como nosotros para reactivar el mercado, y Wall Street nos proporcionó millones para la adquisición de esos activos. ¿Es justo? Sí, porque cualquiera podría hacerlo si supiera cómo. Pero cuando se le pregunta a alguien común por qué no utiliza la deuda para generar ingresos, la respuesta suele ser que ni siquiera pueden obtener un préstamo debido a su historial crediticio. El problema no es que los ricos sean corruptos, es que conocen y utilizan las reglas del juego financiero. Mientras tanto, la bolsa de valores alcanza máximos históricos, pero se mantiene a flote con dinero ficticio. ¿Y qué es ese dinero ficticio? Es el resultado de políticas como la flexibilización cuantitativa, donde los bancos centrales inyectan grandes cantidades de dinero al sistema financiero para mantenerlo funcionando. Sin embargo, ese dinero no se traduce en una mejora real para la mayoría de las personas. Al contrario, solo infla artificialmente los precios de las acciones y los bienes, beneficiando a quienes ya poseen activos, mientras que los salarios y el poder adquisitivo de la clase media se quedan rezagados. Muchas grandes empresas, en lugar de invertir en la creación de nuevos productos o la generación de más empleos, utilizan ese dinero para recomprar sus propias acciones y elevar su valor en la bolsa, dando la impresión de que su negocio es más rentable de lo que realmente es. Esta maniobra hace que el mercado parezca saludable cuando, en realidad, está inflado y frágil. Por eso, cuando el mercado se tambalea, quienes no comprenden cómo funciona el sistema se ven atrapados, ven crecer las cifras, pero no se dan cuenta de que lo que realmente está sucediendo es que su dinero pierde valor. Y al final, terminan pagando más por todo, mientras su calidad de vida disminuye. Esto es solo una parte del ciclo que nos lleva a depender aún más de un sistema económico manipulado. En cuanto al sector inmobiliario, los precios son absurdos. En Nueva York, he visto condominios de $55 millones. En Silicon Valley, las casas son inaccesibles para la mayoría. Muchas empresas solicitaron préstamos para seguir operando y la economía parece estar bien. Bajo desempleo, pocas señales de crisis. Pero, ¿has notado el precio de los alimentos, las propiedades, los préstamos estudiantiles y la atención médica? Todo ha subido. Es una burbuja. Lo que viene ahora es que mi generación, los baby boomers, comenzará a jubilarse, y no hay dinero para pagarles. El seguro social está en bancarrota, los fondos de pensiones también, y los estudiantes están endeudados hasta el cuello. A esto no se le puede llamar economía, es una burbuja en toda regla. Pero esto no lo enseñan en las escuelas. ¿Y por qué? Porque el sistema sigue imprimiendo dinero para mantener esta ilusión. Siguen imprimiendo dinero porque están atrapados en una especie de adicción. Es como la heroína. Una vez que la pruebas, dices que la dejarás la próxima semana, pero nunca lo haces. Y así, la economía sigue empeorando. Cuando Trump implementó una reducción de impuestos, esta burbuja solo se hizo más grande. En el 2008, intentaron detener el colapso imprimiendo más dinero y lo llamaron la Gran Recesión, pero en realidad no arreglaron nada. Los derivados financieros pasaron de 700 billones a $1.2 cuatrillones, el doble.
Y eso es solo lo que reportan. La cifra real es aún más alarmante. Cuando llegó la crisis, los llamados expertos con doctorados comenzaron a tomar decisiones. Economistas como Bernanke y Yellen, todos con títulos prestigiosos, aplicaron medidas similares a las de los ganadores de premios Nobel de largo plazo que hundieron fondos como LTCM. En otras palabras, los académicos poseen teorías, pero carecen de una comprensión real del mercado. Mientras tanto, los baby boomers empiezan a jubilarse, los préstamos estudiantiles son impagables, y no se necesita ser economista para prever lo que vendrá. Llevamos más de 12 años en una constante guerra económica. Los programas de asistencia social se han disparado, y la deuda nacional representa el 109% del PIB. Cuando un país supera el 90% de deuda sobre el PIB, la recuperación se torna casi imposible. Ahora solo queda imprimir más dinero. Además, enfrentamos un grave problema geopolítico. China nos espía constantemente, envía estudiantes para investigar nuestras industrias e incluso se apropiaron de una mina de oro mía en China. La llevé a la Bolsa de Valores de Toronto, pero al descubrir oro, el gobierno chino se la arrebató sin consecuencias. En cuanto al famoso globo espía, podrían haberlo derribado antes, pero no lo hicieron. Como veterano de la guerra de Vietnam, observo con preocupación que nos dirigimos hacia un conflicto bélico. La situación con Rusia, la relación de Biden con China, todo esto es muy preocupante. No soy una persona política, pero no presto atención a lo que los políticos dicen, sino a lo que hacen. Y lo que está sucediendo es alarmante. Lo que ocurre en Ucrania es terrible. Es el país más corrupto de Europa, y aún así, me duele ver a los civiles sufriendo los bombardeos. Pero cuando escucho expresiones como una guerra nuclear limitada, no puedo evitar sentir escalofríos. En 1962, vi una explosión nuclear en la isla de Navidad mientras vivía en Hawái. Sé lo devastadoras que son. Después de la crisis del 2008, en lugar de solucionar el problema, solo inyectaron más dinero al sistema. Luego llegó la pandemia y una vez más imprimieron aún más dinero. Por eso comparo la economía actual con un enorme globo inflado. Ahora, todos se preguntan si el aterrizaje será suave o brusco. Pero una cosa es segura, el globo está descendiendo. Por eso, siempre digo que las cifras astronómicas que vemos, como 50.000 o 5.000, solo reflejan que nuestro dinero se devalúa cada vez más. Este papel moneda es prácticamente papel higiénico. Y no es una exageración. Basta observar ejemplos históricos para comprenderlo. En la Alemania de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación era tan extrema que la gente cargaba carretillas llenas de billetes solo para comprar un simple pan. Más recientemente, en Venezuela, las personas necesitaban fajos de dinero para cubrir necesidades básicas y el papel moneda se volvió prácticamente inútil. Estos ejemplos pueden parecer lejanos, pero muestran hacia dónde nos dirigimos si seguimos dependiendo de un sistema que imprime dinero sin respaldo real. Cada vez que aumenta la cantidad de billetes en circulación, nuestro poder adquisitivo disminuye. Lo que antes podíamos comprar con $100, hoy requiere 200 o más. Y esa es la verdadera amenaza, no solo la cantidad de dinero que tienes, sino lo que realmente puedes hacer con él. Por eso insisto tanto en invertir en activos reales como el oro y la plata. Estos metales no pueden ser impresos ni manipulados al antojo de los bancos centrales. Protegen tu poder adquisitivo frente a una economía inflada y llena de incertidumbre. Al final, se trata de tomar decisiones inteligentes antes de que las burbujas financieras estallen y la realidad golpee a quienes confiaron ciegamente en el papel moneda. Por eso insisto tanto en invertir en plata. Llevo años hablando de la plata porque, a diferencia del dinero fiduciario, es un metal industrial valioso que se utiliza en cada vehículo eléctrico, cada panel solar y otros productos tecnológicos. A medida que se consume, su valor sigue aumentando. El mercado de la plata será más dinámico que el sector inmobiliario en los próximos años. El oro también es una gran opción, pero mientras una moneda de oro puede costar cerca de $2.000, una moneda de plata se puede conseguir por unos $30. Cualquiera puede permitirse una Silver Eagle. Y créeme, tener una de estas monedas puede marcar la diferencia en un futuro lleno de incertidumbre. Siempre he dicho que los ahorradores son perdedores. ¿Y qué pasó? Una de las primeras acciones de Biden fue detener el oleoducto Keystone XL. Como sabes, tengo minas de oro y también pozos de petróleo. Invierto en cosas que la Reserva Federal no puede imprimir.
Cuando Trump estaba en el poder, vendía petróleo a $30 por barril. Pero en cuanto cerraron el oleoducto, el precio del petróleo subió de 30 a $130 por barril. Hoy se mantiene entre 80 y 90, pero sigue siendo un precio muy alto. Y el petróleo es uno de los principales causantes de la inflación. Tras la tormenta de la pandemia de COVID-19, la inflación se disparó aún más, sumándose al caos económico. El alza en los precios del petróleo genera un efecto dominó, encareciendo todo, desde los alimentos hasta el transporte. Las reservas petroleras estratégicas están prácticamente vacías y Estados Unidos ha optado por adquirir petróleo de Venezuela. Una situación descabellada. Nuestra economía enfrenta serios problemas y la clase media es la más perjudicada. Son las personas que llenan el depósito de sus camionetas, observando cómo cada litro se vuelve más costoso. Mientras tanto, como inversionista, vendo mi petróleo a $80 el barril. El precio continúa en ascenso y con ello la economía desciende. ¿Qué se esperaba que ocurriera? Estamos inmersos en un momento histórico, casi épico. Es difícil asimilar la confluencia de tantos factores adversos. En la actualidad, nos encontramos analizando el problema de la falta de vivienda. Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, se enfrenta a una crisis de personas sin hogar. Y no solo en este país. California, uno de los estados más prósperos, también registra un aumento alarmante en la población sin techo. ¿Cómo es posible que tanto en Venezuela como en Estados Unidos y en lugares como Nueva York o California, la cantidad de personas sin hogar aumente? Es algo que me intriga profundamente. Todos parecen tener una respuesta, pero ninguna ha dado resultado. Vivimos tiempos que las generaciones futuras observarán y se preguntarán, ¿qué demonios estábamos haciendo? ¿Por qué no se imparte educación financiera en las escuelas? Esta es una interrogante fundamental. Tuve que aprender a gestionar recursos económicos desde cero, sin nada. Y si has leído Padre Rico, Padre Pobre, recordarás que mi padre rico siempre decía, nunca digas que no te lo puedes permitir. Muchos de mis mentores reforzaron esa idea. Afirmaban que las personas perezosas siempre dicen, no me lo puedo permitir o no tengo dinero. Esa mentalidad es la que los mantiene en la pobreza. El problema no es la falta de recursos, sino la forma en que piensan y enfrentan los desafíos financieros.